el tema que tengo, que venimos, que este es número 3 de la serie, Jehová mi pastor, lo que enseña lo que es ser el pastor, lo que es oveja, los detalles de un redil, porque es importante los conceptos que manejó el Señor en Juan 10, el concepto que Jesús manejó con respecto a yo soy el buen pastor. Y el tema que él explica ahí habla de redil, las ovejas que están dentro de un territorio, que son alimentadas en ese lugar. Y esa es la importancia. No en otro lugar, en ese lugar, en que esas ovejas tienen que ser alimentadas, en pocas palabras. En esa iglesia, en el lugar que Dios lo llamó a usted, al sitio que Dios lo llamó, es que usted tiene que asistir, alimentarse y edificarse en ese lugar. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Fuera de allí fuera de ese término, hay desobediencia. Escuche, fuera de allí hay desobediencia. Y usted sabe que el desobediente es un adivino. Y los adivinos no entran en el reino. En el reino. Ahora, en la serie pasada, la segunda, hablé de este concepto. Hoy quiero hablar del otro concepto importante que es vallado. Lo que es un vallado. Y note algo. Vamos al libro de Job, todos los libros de Job, capítulo 1, versículo 10 de Job. Vamos a mover el concepto vallado. Para que usted vea lo que significa la importancia de un vallado. Lo vamos a ver con un ejemplo. Job capítulo 1, versículo 10. Ya que el vallado es una cerca, ¿verdad?, que se levanta de protección para no dejar entrar al enemigo dentro de ella. Es una cerca de protección que se levanta alrededor del lugar donde las ovejas comen, se alimentan y duermen. Entonces, ese concepto, fíjense la importancia del concepto de vallado, lo vamos a ver en Job capítulo 1, versículo 10. ¿Todos lo tienen allí? Según versión Reina Valera, vamos a leerlo, dice de la siguiente manera. Note lo que dice, lo que le está diciendo el enemigo en una reunión donde estaba Dios el Padre con sus hijos. Y en esa reunión que estaba el Padre, llegan los ángeles y todos los ángeles están reunidos con el Señor. Y entre ellos llegó este ángel que un tiempo fue un ángel de Dios, pero que fue echado, expulsado del cielo. Él llega allá. Y note que él llega ahí es con la intención de acusar a los hijos de Dios. Por eso es que el vallado es esa cerca de protección, esa oración, esa unción que Dios pone en los pastores para que ellos puedan orar por sus miembros. Es decir, por aquellas personas que han aceptado a Cristo Jesús. Note cómo la expresión que utiliza, dice así, Job 1, versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Escuche la cerca. No le ha acercado, vallado es una cerca de protección. Ese es el concepto. Usted busca cualquier diccionario enciclopédico y le va a decir, y usted busca qué significa vallado, y le va a dar cerca que se levante alrededor de protección. No le ha acercado alrededor a él y a su casa. Note que no solamente tú, tu casa y todo lo que tienes. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Nota la importancia de ese concepto. Note lo importante de esta conversación que el Señor permitió que se registrara para que nosotros entendiéramos que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Usted no, la pelea suya no es con su vecino. No es con el esposo, con la esposa, con los hijos. No es con el gobierno, no es con el Estado, no es con las finanzas. El problema suyo, amado hermano, no es el país donde está.
ni la economía de nuestro estado. Venezuela no tiene una lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores en los lugares celestiales. Usted observa que la palabra, la respuesta que le da, es que el Señor le dice, no has considerado a mis siervos o a mi hijo. Por ejemplo, no has considerado en río de alabanza que tengo mi hijo fulano de tal. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? No has considerado en río de alabanza a mi hija fulana de tal. Entonces el enemigo enseguida responde, claro, no lo ha acercado, yo no lo puedo tocar. No le puedo hacer nada. Desde que se entró el Señor, desde que tú lo tienes ahora bajo cobertura, yo no la puedo tocar, no le puedo hacer nada. Por eso ahora tiene dinero, por eso ahora ha aumentado los bienes, por eso ahora el que ya es Cristo, hermano, toda persona que llega a Cristo está llamado a aumentar sus entradas, sus ganancias. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Todo aquel que está en Cristo está llamado a la bendición del Señor espiritual, terrenal y físicamente. Porque lo que Jesús hizo por nosotros es una bendición completa. Cristo nos bendijo de una forma general. Cristo nos tomó y nos bendijo, no solamente en este siglo, sino el que viene. Y en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, estamos sentados en posiciones especiales. Cuando uno empieza a escudriñar esa conversación, se da de cuenta que lo primero que él dice es, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Tú puedes confiar que el Señor Jesús tiene un vallado de protección alrededor de ti y alrededor de tu casa. En tu casa no puede entrar enemigo así nada más. No solamente a ti, sino que también tus hijos. Y todo lo que está dentro de tu casa está cercada por el Señor. Por eso mucha gente antes de llegar al Señor vivían enfermos. Muchas personas, cuando llegan a Cristo, Dios comienza a bendecirlos. Y ese es uno de los grandes peligros. Que la gente comienza a ser bendecida a una magnitud que llega un momento que la persona dice y piensa, bueno, yo no necesito ir mucho a la iglesia. Yo tengo todas las cosas ya. Dios me ha bendecido, Dios me ha sanado. Me acuerdo de una oportunidad que llegó aquí una joven con SIDA. La trajeron envuelta inclusive en sábana de SIDA porque estaba en la última fase. Ya el SIDA había empezado a romper las células de la piel. La última etapa con tapaboca, envuelta, hermano, calavérica, y se sentó allí. Y Perla estaba al lado. Me acuerdo que Perla estaba ahí y ella se sentó ahí al lado. La trajeron los hermanos Algeni. Mi hermano Algeni la trajo con la hermana Iris. Ya lista. Ya estaba manchada y con todo su expediente, hermano. Ese mismo día, al terminar la oración, yo le dije, Dios te va a sanar. Y vas a venir en unos días para acá sana. Lo oramos y ya empezó a llorar. A los 15 días, algo así, vino. Con tacones, vestida, lista, y aparece en Facebook. Está en porque parece cantando con un sombrero llanero. Otro alaba la gloria de Dios. Está asistiendo a una iglesia, me dijo la última vez que estaba asistiendo. Yo la encontré en un funeral. La última vez que falleció precisamente el hermano del hermano Eduardo. Yo estoy allí, yo me tocó predicar en el funeral. Y yo volteo y llega una moto y se baja una persona. Yo no la reconocí. Se acercó y llamó al esposo y le ven acá, yo te voy a presentar al pastor que me oró. Y se me acercó y ya me abrazó. Y ese me quedó viendo y ella le dijo, él fue el pastor que me oró cuando yo tenía problemas. No dijo la enfermedad, no, tenía el problema. La persona no se le veían ni las manchas. Y me dijo, no, pastor, yo estoy asistiendo. Lo que pasa es que yo asisto lugares con mi hija y voy, me dijo. Note la importancia del vallado de Cristo. Después vinieron dos personas más que los trajeron precisamente cuando conocieron el testimonio de ella, de Apure, hermano. Con tumores de Apure vinieron para acá y Dios los sanó también. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y a su nombre, sanado, hermano. Uno se quedó allá abajo y subió otro después. Después vinieron y me invitaron a Apure. Que
querían que estuviera con ellos en Apure y tengo esa invitación con ellos allá. Después vino un sobrino también que quería conocer la iglesia y vinieron de Apure. Dios hace un vallado importante porque la gracia, hermano, la gracia del Señor es poderosa sobre nosotros. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? No solamente sobre ti, tú tienes que tener la seguridad que ese cerco de protección es también sobre tus hijos. Dios no quiere que andemos angustiados, temerosos, con ese miedo de los hijos, no. El vallado, la cerca está sobre tu casa también. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Una cerca impenetrable, donde nadie puede entrar si Dios no lo autoriza. Eso es lo que el enemigo le estaba pidiendo al Señor. Permíteme entrar, déjame entrar. ¿Por qué cree usted que no puede entrar? ¿Cuántos alaba la gloria de Dios? ¿Cuántos alaba la gloria de Dios? El enemigo se te para en la puerta, ruge de la puerta, te hable, manda señales, te trata de meter visiones, te trata de meter sueños, pensamientos, ideas que te lleguen a ti. Si tú le das la oportunidad, él te habla al oído, pero él no puede llegar a ti porque está cercado con el poder de la sangre de Cristo. Alaba la gloria de Dios. Ese es un cercado poderoso, hermano. Le costó al Señor sangres. Le costó a Cristo, hermano, lágrimas. Le costó a Cristo que le desfiguraron el rostro y todo su cuerpo fue molido. Le costó al Señor, hermano, despojarse de su trono de gloria y venir a este mundo y hacerse carne. Usted fue redimido a un alto precio. Usted fue redimido, aleluya, a precio de sangre real, sangre celestial. Por eso que no hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Alaba la gloria de Dios. Y escuche que no solamente su casa, sino que el vallado es tan poderoso que donde tú vas, tus manos llevan el sello de la bendición de Dios. Donde tú llegas, hermano, tus manos están siendo bendecidas. Por eso que note la palabra que dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Él está pendiente de tu trabajo. Hermano, hermana, escuche. Él está pendiente de tu trabajo, de tu finanza, de tu entrada, de todo lo que Dios te da. Él está pendiente de qué te entra a ti. Ahora, ¿por qué Él está pendiente? ¿Por qué le dice, yo estoy pendiente del trabajo? Porque tú has aumentado sus bienes. Él está pendiente porque Él sabe que cuando usted deja de diezmar, cuando usted deja de ofrendar, Él tiene un motivo para atacarte. Él tiene una pequeña brecha que tú le abriste para Él entrar. Por eso hay personas que les cuesta prosperar. Reciben el pan diario, reciben de la gracia, pero no se le ve el mismo efecto que otros. Y la gente dice, ¿por qué yo tengo tantos años y me cuesta y me esfuerzo? Y veo que hay otros y hay otras personas que entran y aumentan más. Y sin embargo le veo defectos, le veo problemas, veo inclusive algunas cosas pecaminosas. ¿Pero por qué progresan? Porque hay algo importante. Usted estudia ese texto y se da cuenta que la palabra vallado, cerco, que dice aquí, no le ha acercado alrededor a él, a su casa y a su familia. Ahora cuando se dirige a tu trabajo, que es la forma de provisión de Dios para tu vida, ¿cómo te provee Dios? En el comercio, en la empresa, en la industria, en una profesión que tienes, en un trabajo, en el área donde tú estás recibiendo, percibiendo tu ingreso, en esa área, Él se interesa. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Por eso, amado hermano, en el Evangelio es por la fe. Hay gente que cree en sanidades, pero no creen en diezmar ni en ofrendar. Hay gente que cree en los milagros extraordinarios de Dios, pero no creen en las finanzas. Una ocasión vino una mujer y yo le oré y Dios la sanó. Una enfermedad tan grande que yo me estaba aquí, ella se sentó allá y de allá yo le dije, váyase, y la mujer se sanó.
Me dijo, yo creo en eso, pastor, yo lo he visto. Pero cuando yo le pregunté, ¿por qué usted perdió su empresa? Porque siempre se tiene problemas. Porque no creía en el dar al Señor. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Note que vamos a ver la palabra vallado ahora, el vallado que se hace en contra a los pecados, fíjense como lo anoté, el vallado cerco que el Señor ganó con su amor, derramando su sangre para el perdón de todos nuestros pecados, aún contra la maldición, contra el falso juramento, contra el negar a su Señor, hermano o amigo. Hay un vallado que cuando a ti te hacen traición, te niegan, te hieren, hay un vallado que Dios tiene contra eso. Hay un vallado poderoso de protección. Vamos a verlo en Mateo 26, versículo 69. Mateo 26, versículo 69, amados hermanos. Todos los tienen allí. Note la importancia de este vallado. Contra la maldición, hay personas que otros lo maldicen. Hay generaciones que vienen bajo maldición. Hay padres, hermanos, que han maldecido a sus hijos. Hay hijos que maldicen a su generación. Contra el falso juramento, hay gente que en un momento dado ha hecho falso juramento. Bueno, cuando uno hace eso, el enemigo anda detrás de ti, como león rugiente. Ahora, pero pastor, ¿cómo hacemos? Bueno, hay una salida, hay un vallado que el Señor levantó para poderte proteger. Hay otro caso de ese vallado que son los que niegan la misericordia y el amor del Señor. Que en momentos dados, hay momentos dados donde la gente niega al Señor, es decir, aparentan en otro lugar que no conocen a Cristo ni saben del Señor. Es una forma de negarlo. Ahora vamos a ver la respuesta que hace el Señor en Mateo 26, versículo 69. Según versión Reina Valera, mire cómo dice. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, escuche, con juramento negó. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, escuche dos palabras terribles, a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Note ese vallado que tuvo que hacer el Señor en la vida de Pedro. Después de ese momento, fue tan fuerte el efecto que vivió Pedro, que Pedro no se pudo levantar. Escuche esto. Pedro se fue apesadumbrado, y se buscó un lugar donde no quería que nadie más lo viera.
perdió su autoestima, abandonó el ministerio, pero yo no soy digno ya. Eso pasa hoy en día en muchos ministerios, muchos maestros de escuela dominical, muchos diáconos, diaconisas, oficiales de la iglesia en un momento dado. Pasa también en evangelistas, profetas de Dios, pastores de Dios. Hoy en día existen cantidad de hombres de Dios que ya no están en el ministerio, que se sienten frustrados, que negaron, que pecaron, que fallaron de alguna manera al Señor y que oyen voces de acusación, como aquí oímos en Job, como el enemigo acusándolo, y la gente enseguida te va a señalar con el dedo, y las personas a una sola te van a señalar y te van a acusar. Ese momento, hermano, tú tienes que entender que el único que murió en la cruz del Calvario por tu bien, por tu sanidad, por tu bendición, se llama Jesucristo. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Fuerte aplauso al Señor, alabado sea Dios. Vamos a escuchar lo que va a decir la hermana Gilda. El Señor me ha estado dando visiones, sueños. Y el año pasado el Señor me habló, me mostró el primer día del año el sueño con relación a los niños que iban a nacer en la iglesia. ¿Ya? Ajá. Y fue algo real, pues. Ajá. Y este año yo estaba esperando la visión y el Señor el 26, el Señor me dio una visión, una primera visión. Me mostró un mar frente de mi casa muy hermoso. Ajá, y eso es una visión impresionante, yo la tengo anotada. Pero el 1 de enero, era este 1 de enero, yo amanecí con una visión. Y tiene que ver con lo que el pastor está diciendo, ¿verdad? Que es que el Señor me mostró que este año va a haber como una enemistad entre los mismos hermanos que son amigos. Va a haber una separación y me puso ese sentir de orar por eso, porque entre los amigos va a haber separación y traición, para que estemos orando. Y me mostró un hermano que era muy amigo de nosotros, que él por unas cuestiones muy sencillas, pues él se separó, pero que nosotros lo amamos a él y él también nos ama a nosotros. Pero hay una separación y aunque en el sueño yo quise saludarlo y de lejos, él me sonrió y yo le sonreí, pero no pude saludarlo de cerca, con el amor fraternal en Cristo. Porque es eso, pues hay como una traición, hay como algo que separa a los amigos. Y yo tuve ese sentir. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjate que cuando yo noté, cuando iniciamos la lectura, lo iniciamos del vallado y tomé como ejemplo Job capítulo 1, versículo 10. ¿Por qué lo tomo allí? Porque como la expresión vallado es una cerca, literalmente, que se levanta alrededor de las ovejas, y cuando nosotros vemos la aplicación del término vallado, cuando lo llevamos a ese término, lo usamos. Desde el punto de vista espiritual, la palabra vallado representa el cerco que hace espiritualmente el Señor sobre cada uno de nosotros. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Bienvenidos. Aquí hay una silla también, si alguno no tiene. Alabado sea Dios. Okay, le damos la bienvenida ya a la amiga, y a la joven. Y al Señor le damos la bienvenida. ¿Cómo le dicen los hermanos a ellos en esta noche? Bienvenidos en medio nuestro. Amén. Sean bienvenidos en medio nuestro, en medio de nosotros. Estamos hablando en esta noche sobre este tema maravilloso que es el pastor. Jehová es mi pastor, hablando del pastor Jesús, del Señor Jesús, y de las ovejas que somos nosotros, todo aquel que ha creído y ha confesado el nombre de Jesús. Él nos ve a nosotros como sus ovejas, que es una forma figurativa de que somos miembros de su cuerpo. Ahora, note que el vallado
que está hablando ahorita el Señor Jesús es el vallado de la protección contra heridas, contra maldiciones. Hay personas, hermano, hay padres, familiares, que en un momento dado, molesto, le dicen a alguien, ojalá te vaya mal. Ojalá que cuando te cases con esa persona te pase lo mismo que me pasó a mí. Note que es una forma de maldecir su descendencia, ya sea porque esté molesto o molesta, porque de repente pasa eso en la familia, que el joven se enamoró o la jovencita se enamoró y los padres no quieren nada. Pasa mucho entre amigos y pasa mucho entre trabajadores y compañeros de los trabajos. Sobre todo cuando hay cargo, cuando se suben posiciones, cuando alguno aumenta, cuando se ve una prosperidad. Eso pasa. ¿Qué hacer, pastor, cuando hay palabras de maldición, cuando hemos hecho falsos juramentos, cuando en un momento dado hemos tenido que hacer cosas que no corresponden? No te lo hizo Pedro. Pedro juró, maldijo, negó al Señor. No lo conozco al tal hombre, ni siquiera se refirió como el Señor al tal hombre. Una forma discriminativa. Después maldijo, que fue más grave todavía. Y juró. Hizo un juramento, yo no lo conozco porque tú estabas con él, tú eres de ellos, tu manera de caminar muestra que tú eres de ellos. Yo no conozco a ese hombre. Hay momentos donde el enemigo te arrincona, te lleva a un sitio, porque el lobo literalmente busca separar las ovejas. Por eso los hombres que han trabajado en la agricultura, en la ganadería, las personas que han trabajado en los campos, las personas que tienen el oficio de criar ganado, criar ovejos, y esa gente que inclusive en zonas muy difíciles adentro, como el llano, zonas de montaña, saben que una de las cosas del peligro que corre una oveja o el ganado es separarse de la manada. Es una víctima fácil. Aún los leones, las leonas, arrinconan cuando vienen los búfalos, aunque el búfalo es un animal muy fuerte y viene en manada, no se le pueden atravesar de frente porque lo aplastarían, lo arrollarían. Ellos le van paralelamente y ellos captan, ven dentro de la manada el animal que ellos ven que tenga alguna debilidad o que está más separado entre el grupo. Y a eso lo acorralan tratándole de sacar del grupo, y una vez que te sacan del grupo, es una víctima fácil. Por eso estoy explicando elementos en esta serie, que es la tercera, elementos que utiliza un pastor. Los elementos que el Señor Jesús, como pastor de nosotros, utiliza en nuestras vidas. Él levanta un vallado contra esas palabras que te han afectado, que han afectado tu corazón. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Vamos a tomar el tercer ejemplo de lo que es un vallado, para que ustedes lo vean. Está en Mateo 27, versículo 3 al 5. Corra Mateo 26, 27, mismo lo tiene, versículo 3 al 5. El cerco del perdón, escuche, el cerco del perdón que forma el Señor Jesús contra la traición de aquellas personas que amamos. El cerco del perdón que forma el Señor contra aquellas personas que amamos. Amamos muchas personas, amamos nuestros seres queridos, nuestros familiares, muchos amigos de nosotros que se han levantado con nosotros. Y a veces, por circunstancias de la vida, hemos sentido que la traición ha llegado a nuestras vidas. Que de alguna manera hemos sido traicionados. Y que eso penetra tan fuerte que si la persona no está en ese cerco, si el Señor no hace alrededor de ti un cerco de protección, si el Señor no cerca tu corazón, la persona es fatalmente víctima. Por eso usted va a ver gente que de repente por algún acto fueron traicionados, abandonados, lo abandonó el esposo, lo abandonó la esposa. Yo he visto ancianos abandonados por los hijos. Hijos corriendo por la calle, caminando por la calle, abandonados por los padres.
Estado que abandona a su pueblo. Y la gente dice, ¿qué hacemos? No tenemos ayuda. No tenemos que nos proteja, no tenemos que nos ayude, que nos guarde. ¿De dónde viene nuestro socorro? Por eso dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Tenemos a alguien, aleluya, tenemos al Señor que no se duerme en nuestra vida, que siempre está pendiente de nosotros. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Usted tiene que reposar en la palabra de Dios. Usted tiene que alimentarse. Las ovejas tienen una capacidad de recibir el alimento, masticarlo, y cuando hay abundancia de alimento, abundancia de pasto, ellos los mandan a su estómago y allí lo dejan por un tiempo. Y tienen la capacidad posteriormente después de volverlo a sacar del estómago, pasarlo otra vez a la boca y volverlo a masticar. Se llama rumiar. Y vuelven a saborear y vuelven a masticar poco a poco ese alimento que está allí. Usted tiene la capacidad de reflexionar, es lo que significa eso. Rumiar, el término rumiar, hablando de ganado, significa reflexionar, pensar, tomar en cuenta una cosa que te ha pasado en la vida. Entonces el Señor te hace un cerco poderoso para guardar tu corazón. Gente que uno lo encuentra en un lugar y nunca habían tomado en la vida. Digo, amigo, ¿y por qué usted está tomando así? Yo nunca había tomado. Pero me dieron tanto que alguien me dijo, empieza a tomar estas cosas y empieza a tomar. Y hoy amanecí aquí tomando. Personas que nunca conocieron la droga, amado hermano. Usted sabía que los drogadictos, las personas que son más, que tienen un efecto más difícil en la droga, que han sido los más consumidores, que están en grandes grupos de narcotráfico y de droga, eran personas que muchas veces nunca supieron lo que era la droga, que sus familias no estaban en la droga, pero con un dolor profundo que alguien lo hizo, llegaron a esos lugares y a esos sitios más tenebrosos, más peligrosos de la vida. Aquí el Señor hace un ejemplo de cómo el Señor cerca tu corazón contra la traición. Vamos a leer Mateo 27, versículo 3, según versión Reina Valera, dice así. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Note la importancia del cerco que hace el Señor. A pesar de que el que lo traicionó fue Judas, dice la Escritura que el Señor lo amó. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que alguien te está traicionando y tú lo sigues amando? En la esfera natural eso es imposible de suceder. En la esfera de la carne, de la naturaleza carnal, es imposible que eso suceda. Hay gente que dice, no, yo lo perdoné, pero nunca lo he perdonado. Todos los días se acuerda de lo mismo, todos los días está molesto, todos los días está molesta. Siente una amargura terrible adentro. Cada vez que se recuerda lo mismo, no come, se le va la gana de comer, no puede dormir en la noche. Tiene sombras en los pensamientos, en las ideas. Entonces uno llega y piensa, pastor, pero ¿cómo hace uno? Bueno, por eso dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No tiene importancia. Nunca va a faltar el auxilio del Señor en tu vida. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Créalo. Nunca va a faltar el auxilio de Dios sobre tu casa y sobre tu hogar. Siempre el Señor te va a llevar la palabra poderosa para tu vida. De repente tú no la puedes ahorita masticar como
como el ganado, como la oveja. La logras agarrar, pero no la masticas, no puedes pasar a la persona, no puedes pasar el momento. No puedes de repente, pero tienes el alimento. Recibiste la palabra poderosa. Entró a tu vida la palabra. Está allí. En cualquier momento, como tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, vuelves a sacar aquella palabra que está escondida dentro de ti, que tú no la puedes pasar, no la has procesado químicamente, no está procesada, y de repente la vuelves a subir arriba. Y la empiezas a masticar cuando el Señor te lleve a lugares de delicado pasto, junto a aguas de reposo. Cuando el Señor te saque de ese lugar, cuando el Señor logre sacar esas heridas y esos pensamientos que están en ti, cuando el Señor te logre sacar de allí y te lleve a lugares especiales, a momentos especiales, entonces esa palabra la vas a sacar de abajo y la vas a llevar arriba. Y es cuando se va a hacer el milagro maravilloso de Cristo en tu vida. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Se va a producir el perdón, la liberación en tu vida. No vas a sentir el peso de la carga. No necesitas esconderte de nadie. Hay padres que no pueden ver a sus hijos. Hay madres que tienen años sin ver a sus hijos, están separados. Pero ella o él no han podido ver más nunca a su hijo o a su hija porque no pueden verle la cara a la persona que amaron y que todavía siguen amando, pero con amargura por la separación. O sea, a veces uno le dice, pero tú perdonas y ya. Tú agarras y perdonas y listo. Pero ¿cómo? No puedo. Yo digo perdón, pero no solo de mí. Pero hay una palabra que está dentro de ti porque Cristo ha hecho un cerco sobre ti. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Y como tú has recibido esa palabra es medicina para tu alma. La palabra de Dios es medicina, ese pasto va a ser medicina para ti. Cuando termine de digerir ese alimento en ti, entonces ese alimento va a producir la sanación en tu vida. Cada vez que te vuelvas a recordar, te vas a recordar de otra forma. No te va a golpear la figura de esa persona. Notamos ahora, brincamos al tercer caso importante del cerco que hace Dios en tu vida. El vallado contra el pecado aún en lo que ministra en el templo del Señor. Zacarías 3, versículo 1 al 7. Zacarías 3, capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Versículo 1 al 7. ¿Todos lo tienen allí? Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 7. Fíjense, vamos a hablar del cerco, ese vallado poderoso que hace Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Que a veces nosotros no lo conocemos. Y a él le interesa que usted crea que él no existe. Una de las cosas que nuestra sociedad hoy en día está interesado en que usted crea que no existe el mal. Que son ideas y pensamientos y dogmas en tu vida. Cuando él entiende que tú aceptas esa idea, por eso es que la humanidad la ha aceptado. Y dicen, por ejemplo, que el enemigo es tu casa, o que el enemigo es el vecino, el enemigo es el que no te ama, ese es el vecino tuyo. Pero la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Existen las potestades. Por eso usted ve los centros de brujería llenos. Usted ve ahorita las caravanas de gente que van para Yaracuy. Cantidades de autobuses, camionetas que aunque están destartadas alquilan y van. Por eso usted ve esos centros llenos de esas cosas. La gente consultando a eso. Y note, hermano, que cuando por alguna razón un hombre o una mujer que ya aceptó a Cristo, que empezó a caminar en el cuadro del Señor y cae por algún enemigo, por alguna forma el enemigo te hace caer, el cuerpo ministerial no escapa de eso.
Los pastores, evangelistas, profetas, maestros de la historia no han escapado a esa lucha, a esa batalla. Cuando vemos, por ejemplo, la vida de David, que David amaba tanto a Dios, no hubo un hombre que amara tanto a Dios como lo amaba David. David era un hombre lleno del Espíritu Santo, lo tomaba el Espíritu de Dios y agarraba sus manos y comenzaba y tocaba el arpa. Y había una gracia, un derramamiento del Espíritu de Dios tan tremendo que hasta buscaban a David para que fuera a ministrar a los endemoniados. Un ejemplo de ellos, Saúl. Y cuando el espíritu malo venía de parte de Dios sobre Saúl, buscaban a David y David comenzaba a tocar el arpa y a cantar notas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y comenzaba David a orar. Dice que el espíritu malo salía y se tranquilizaba a Saúl. Sentía alivio. Sentía que ya la fuerza del mal no lo arrollaban. Note, sin embargo, en momentos duros de la vida de David, cuando David por alguna circunstancia cometió el pecado, y lo hizo en varias circunstancias, no solamente con Betsabé, sino que también censó al pueblo en otra ocasión. Y hubo una mortandad terrible en la vida de Israel. David, como todos los hombres de Dios, sabían, por eso hoy usted tiene que saber que usted tiene un cerco de protección en la sangre de Cristo. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Por eso dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Hay momentos que el enemigo te dice, no puedes hacerlo. Hay circunstancias donde el enemigo te dice, estás débil. Hay momentos donde el enemigo te dice, has pecado. Tú no puedes reprenderme porque tú has pecado. Hay momentos, hermano, donde las personas no oran y empiezan a buscar personas. Hay casos donde la gente está a punto de morir y mientras ese hombre sale por ahí buscando a alguien que le ore y le ministre y llega, ya a veces esa persona ha fallecido. Hay hospitales cuando entran las personas y dicen, vamos a buscar un refuerzo, que hay personas que ya están a punto de fallecer. El deber suyo es ministrarle en el Señor y cercarlo con la oración de fe que dice Santiago. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? El apóstol Santiago nos dio una enseñanza importante que es la oración de fe. Esa oración de fe dice cerca al enfermo y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Y el Señor levantará al enfermo. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso al Dios de la gloria. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Ese cerco, aleluya, es impenetrable porque el Señor te selló, te llamó. Ahora, ¿qué pasa con los hijos de Dios cuando pecan? Bueno, el Señor se encargará y se va a encargar de disciplinarlo y de corregirlo, pero eso es Él. Créalo que es Él el que lo va a hacer. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Y es importante entender esto, porque en este pasaje que vamos a leer, vamos a ver un caso especial, que es más o menos parecido a lo que pasó con Job. Vamos a leer todo, el libro de Zacarías, capítulo 3, desde el versículo 1 al 7, versión Reina Valera. Miren la importancia. Ese vallado contra el pecado aún en lo que ministran en el templo del Señor. Note lo que dice la Escritura. Dice así. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Note que es la misma expresión que utiliza el libro de Job. En el libro de Job, el mismo enemigo va y lo acusa. Primero el diablo te empuja hacia adelante. Después te mete el pie para que caiga. Y después que cae, él va y te acusa. Te ataca mentalmente. Te ataca en tu espíritu. Comienza a decirte y a ponerte palabras. Levanta gente alrededor de él para que te ataquen. Y para que tú salgas de la iglesia. Porque aunque has pecado, todavía estás en el cerco. ¿Me está entendiendo ahora? Aunque has pecado, todavía estás en el cerco y hay vallado para tu vida. ¿Cuántos alaba la gloria de Dios?
¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Claro que hay una enfermedad, hay un problema que existe, eso es real. Pero todavía está bajo el vallado que es la protección de la sangre poderosa de Jesucristo. Aunque muchos se levanten y digan, y aunque muchos digan, no hay oportunidad, ya no te va a levantar, el Señor dice lo distinto, diferente, dice el Señor. Note que en el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, escuche, y estamos hablando en la ley, escuche que en la ley, el que pecaba en la ley, no tenía oportunidad. Y estamos hablando del sumo, que el sumo sacerdote para poder entrar una vez al año, para poder ministrar el sumo sacerdote en el templo del Señor, si él entraba en pecado, moría, no salía vivo del templo. Expiraba, no había oportunidad. En la ley, hermano, una persona podía hacer 99 cosas buenas, pero en una sola que pecara, ya irremisiblemente, ya tenía la condenación encima. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Por eso el tema que entramos después de este es la gracia, que vamos a desarrollar ahora la iglesia y la gracia del Señor, para que ustedes vean los conceptos que se manejan de la gracia del Señor. Usted tiene que manejar bien estos conceptos. Y a su nombre. En el versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Note que el mismo enemigo se presenta en la presencia de Dios para acusar al sumo sacerdote. Sin embargo, el mismo Señor le dice, Jehová te reprenda. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Es decir, el ángel que está allí, que está para guardar a Josué, el ángel que está allí delante de él, el cual es puesto para guiarnos a nosotros, intercede y le dice, el Señor te reprenda. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? El Señor te reprenda. Le cayó la boca enseguida. La idea del enemigo era, él no tiene oportunidad, está en la ley, es el sumo sacerdote, está en el templo de Dios. No hay más oportunidad para él. Pecó, irremisiblemente debe morir. Sin embargo, observamos aquí en la ley que hay un cerco poderoso. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos nosotros. Que la gracia de Dios sobreabunde en cada uno de nuestros hogares. Que la gracia de Dios, aleluya, llene nuestros corazones de gozo, de poder y de santidad. ¿Cuántos alaba la gloria de Dios? ¿Cuántos alaba la gloria de Dios? Sé lleno del Espíritu Santo. Es la gracia, sé lleno del Espíritu Santo. Y en esa gracia hay que moverse. La gracia es un don de Dios derramado por nosotros gratuitamente. Nadie te puede quitar esa gracia, porque quien te la dio no te la va a quitar. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Usted no va a escapar de esa lucha. Es un cerco terrible. A veces la persona dice, oye, no sabe por qué lo hizo. Escucha, hay casos de gente que no sabe lo que hizo. Hay casos de personas que hacen cosas que en el momento no se dan de cuenta. Cerco que hace el enemigo para buscarte, para imitar el cerco del Señor. Por eso dice, en el Salmo 22 dice, líbrame del poder del perro. Alrededor del Señor habían literalmente potestades, poderes malignos que él los vio como perros que acechan a una oveja. Porque en ese momento Cristo era la oveja o el cordero que había sido
dispuesto antes de la creación del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos veían ese Cordero ahí, estaban alrededor como perros, alrededor de él. Y él dijo, líbrame del poder del perro. Esa es la oración del Señor que hizo. Porque fuertes toros me han rodeado. Toros de Basán. Se hablan que eran animales extremadamente grandes, pasaban de toneladas de peso. Fuertes, no lo paraba nada así nada más. Y el Señor, viendo ese poder que había contra él, dijo, líbrame del poder del perro, y de fuertes toros de Basán me han rodeado. Mas Jehová, tú eres esperanza mía, decía el Señor. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Por eso el Señor vivió eso y Él sabe cuando tú estás viviendo esas experiencias. Él sabe cuando nosotros estamos viviendo experiencias similares a esa. Cuando nos rodean, la confusión nos rodea, el desánimo. Cuando nos están rodeando fuertes toros que rodean nuestras vidas. Que parece que no vamos a salir nunca de ese problema. Parece que nunca vamos a salir de esa circunstancia. Hay gente que está metido en profundidad de su mente. Que dice, ¿cuándo vamos a solucionar nosotros este problema que tenemos? Recuerda que para poder tener ese cerco poderoso, tienes que reconocer que hay uno solo que murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaba la gloria de Dios? No hay dos, hay uno solo llamado Jesucristo. ¿Cuántos alaba la gloria de Dios? Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él y confiesa su nombre será salvo. Es importante, amado hermano, entender esta enseñanza. En el versículo 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Escuche la palabra, vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Aunque tenía vestiduras viles, escuche esto, en la ley. Estamos hablando de la ley que era lo más grave. Aunque estaban en la ley y estaba vestido de vestiduras viles, es decir, vestiduras manchadas, vestiduras inmundas. Viles significa negras, manchadas. Significa naturaleza pecaminosa. Aunque estaba vestido de vestiduras viles, estaba delante de ¿quién? Del ángel. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Sabía usted que usted está delante del ángel? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Tú sabías que tú estás delante del ángel del Señor? Y que el enemigo te acecha, te persigue, te acosa, envía manadas para sacarte de tu redil, para sacarte de tu posición. Hay jóvenes, hermano, que andan en otra cosa en la calle. Y el enemigo los utiliza para ellos arropar y agarrar otros jóvenes que ellos lo ven débiles para sacarlos de redil y llevarlos para su entorno de ellos. Hay grupos de hombres, hermano, que están en situaciones difíciles. Grupo de mujeres, amados hermanos, que se reúnen para ver cómo hacen tropezar a otra persona. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Por eso dice la Escritura que el que está firme, mire que no caiga. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Versículo 4 dice, y habló el ángel. ¿El ángel habla o no habla? ¿Por qué cree usted que a veces usted está quieto y usted escucha como que algo le habló y usted dice, yo estaba parado pero escuché como que me dijeron algo? Y usted empieza a pensar, ¿qué será lo que me hablaron? Dios habla. Por eso es Dios. Los únicos que no hablan son los muñecos. Que aunque tienen ojos, no ven. Aunque tienen boca, no hablan. Y son semejantes a los que lo hacen. La idolatría, los muñecos. Son los únicos que no hablan. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Y note el versículo 4 dice, y habló el ángel. Y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ese cerco poderoso que es la gracia, el amor del Señor por nosotros. Su perdón, aleluya, sobre nosotros. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y le dijo, mira que he quitado tu pecado delante de ti. Mire qué palabra fuerte. Mire que he quitado tu pecado de ti. Enseguida le dijo, quítenle las ropas viles. Porque voy a decirte algo. Cuando una persona practica el pecado, o sea que consumado, una cosa es que tú pienses y otra cosa es que tú consumas. Una vez que tú has consumado el pecado, tus vestiduras pasan a ser vestiduras viles. Aunque por fuera tú de repente no te das de cuenta, tú tienes unas vestiduras blancas muy hermosas. Desde el momento que entregaste tu vida a Cristo, desde el momento que confesaste el nombre del Señor, Dios quitó tu pecado delante de ti y te mandó a poner vestiduras blancas. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Cuida tu vestidura, joven. Cuida tu vestidura, hoy. El ángel le hizo una observación. Le dice, mira que he quitado hoy tu pecado delante de ti. Mira que el enemigo vino a acusarte. Mira cómo Satanás vino hoy a acusarte. Todos esos que andan acusando por las calles y toda la gente son instrumentos del diablo. Por eso que la boca que sale para acusar, los dedos que salen para señalar, las personas, hermanos, que andan en ese camino en la calle, son personas instrumentos del mismo diablo. Usted no va a notar aquí más nadie acusando, va a ver en toda la escritura que los que acusaban eran los hijos del diablo y el mismo diablo. E inclusive, cuando Satanás acusó a José, el mismo ángel le dijo, Jehová te reprenda, Satanás, porque sabemos a qué vienes. Vienes con actitudes malignas contra ella. Usted va a gente que cuando se convierte al Señor, los mismos amigos que eran cristianos, muchos de ellos son los que empiezan a atacarla. Y las mismas personas que muchas veces le hablaron del Señor comienzan a cuestionarlo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El versículo que sigue es interesante. El versículo 5 dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Vean qué importante es tu cabeza. Vean qué importante es que tú tengas tu cabeza limpia en la presencia de Dios. Pongan mitra sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y la vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Versículo 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mi camino, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? También guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré parte. El cerco que hace el Señor sobre ti es que aunque el sacerdote Josué había pecado, aunque había manchado su vestidura, las promesas que le hace el Señor después que te restaura, después que te pone en pie y te cambia de vestidura, su promesa, las promesas que Él te da es que si tú guardas su ordenanza, si tú guardas la palabra del Señor y te guardas en la palabra del Señor, entonces tú también gobernarás con Él. También estarás en los atrios de Dios. Y también vas a tener parte como los ángeles tenían parte con Él en el reino de los cielos. Póngase sus pies ahora, amado hermano. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios.
Cierre sus ojos unos minutos y vamos a adorar al Señor en esta noche. Cierre sus ojos y vamos a adorar unos minutos allí a Dios, que es maravilloso. Él es poderoso, bendito sea Dios.